Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición, Padre, de poder reunirnos. Cada uno en su hogar, Señor, a la distancia, pero entendiendo que en Cristo estamos congregados permanentemente, que somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo no estamos desmembrados, sino que estamos congregados todos los miembros en el mismo cuerpo. Ayúdanos, Señor, a tener este entendimiento espiritual para saber que la iglesia es mucho más allá que una congregación en un auditorio cada 8 días. Que la iglesia es mucho más allá que actividades que hacemos en un servicio, aunque hay que hacerlas. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ese cuerpo que expresa la vida de Cristo, ese cuerpo que tiene una unicidad, es uno en el uno que es Cristo y se manifiesta esa realidad de vida en todo lugar. Gracias por cada uno de los amados hermanos, Señor, que se han conectado y están conectándose. Que esta palabra que compartimos hoy, Señor, a manera de clase bíblica, pueda, Señor, ayudarnos a crecer, a entender, Señor, y a seguir avanzando en este desarrollo de la vida que nos has impartido, que es la vida de Cristo. Gracias, Señor, porque en Cristo hemos sido sanados, en Cristo hemos sido levantados, resucitados, Señor, bendecidos y establecidos en este ámbito natural para manifestar, Señor, el carácter invisible de Dios a través del carácter visible de tus hijos. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, estamos listos entonces para ir iniciando nuestra clase de hoy. Ahí también está conectado nuestro amigo, Pastor Uziel Reyes. Saludos, mi amado amigo Uziel Reyes, hasta Venezuela. Carlos Fuentes, Pastor Juan Valdés también está saludándonos allí. Alex Fernando Tupiza, nuestro estimado amigo, hermano de nuestra casa. Entonces, amados, después de saludarlos, podemos recordar un poco lo que hemos estado compartiendo los miércoles. Los miércoles estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y iniciando el Evangelio de Juan, vimos que el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, inicia marcando un punto donde él quiere llegar. El capítulo 20 de Juan, verso 31, él nos dice la razón por la cual se escribe ese libro. Y él dice que el Evangelio de Juan se escribe para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, cuando Juan dice estas cosas, nos está mostrando entonces que todo lo que desarrollará del capítulo 1 al capítulo final, lo desarrollará a través de la vida. La palabra vida se repite en múltiples pasajes del Evangelio de Juan, porque una de las cosas que incluía la obra que el Cristo encarnado vino a hacer es transmitir vida a los hijos. Por lo tanto, usted encontrará que el Evangelio de Juan marca unas diferencias importantes con respecto a los demás evangelios. El Evangelio de Juan inicia hablando del verbo, del logos de Cristo, que era en el principio. O sea, ese principio sabemos que no es un principio físico, sino que Él es el principio, el prototipo, el origen de todas las cosas. El escritor Juan dice que en Él todas las cosas fueron creadas. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado habría sido creado. Luego el escritor Juan dice, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Note que ahí está marcando en el capítulo 1 todo lo que va a desarrollar, cómo la vida de Dios vino. Se manifestó al hombre. Luego, cuando Cristo muere y resucita, esa vida le es impartida al hombre. El mismo escritor en una de sus cartas, capítulo 1, dice, nosotros hablamos de lo que hemos visto. La vida, la vimos, la experimentamos, se nos manifestó y por eso testificamos esa vida. En otras palabras, el Evangelio de Juan nos llevará a nosotros a determinar realmente desde la realidad del Espíritu que la vida que hemos recibido es una vida superior. Es una vida superlativa, una vida que no tiene nada de comparación con otro tipo de vida. Es una vida en la cual operan los hijos entendidos con respecto a la misma vida. Pero hoy, después de que hace unos días estuvimos viendo, compartimos el capítulo 1, compartimos el capítulo 2, donde el Señor convierte el agua en vino. Ya vimos que eso lo que tiene que ver es con que el Señor estaba reemplazando, escúcheme, un pacto basado en liturgias y en ceremonias
que no tenían ni producían vida. Recuerde que el capítulo 2, verso 1 en adelante nos muestra las bodas de Caná. Y nos muestra algo muy particular, y es que en esas bodas se acaba el vino. Cuando se acaba el vino, la madre del Señor se acerca y le dice, se acabó el vino. Él dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, allí dice claramente que había varias tinajas y dice claramente el uso de las tinajas, que eran para la purificación, para un ritual de purificación de los judíos. Pero más allá de lo literal, nos está mostrando que con la venida del verdadero esposo, escúcheme, lo que servía como ritual para una purificación externa cambiaría para hacer una vida interna que el hombre portaría por la sola gracia y por el nacer del Espíritu. Por lo tanto, mis amados, el capítulo 2 marca eso. El capítulo 2, verso 3 en adelante, marca cómo Jesús entra al templo en la fiesta de la Pascua, y lo vimos hace algunos días, una semana, y cuando entra al templo, dice que él hace un azote de cuerdas, derriba lo que estaba ahí, las mesas de los negociantes, abre las puertas a las jaulas de las palomas, saca a todos los cambistas, hace un azote y dice claramente que han convertido la casa de Dios en una casa de negocio. Nótese que finalmente le preguntan a él, en ese capítulo 2, verso 13 en adelante, los que estaban en el templo le preguntan, ¿usted con qué autoridad hace esto? En otras palabras, ¿quién a usted lo autoriza para hacer esto en el templo? El templo era el centro de la adoración judía. El templo era el lugar donde supuestamente únicamente Dios era encontrado y la presencia de Dios venía al hombre como un acto de perdón. Pero cuando Jesús escucha la pregunta de ellos, le responde lo siguiente: ¿saben qué, muchachos? Derriben este templo y yo en 3 días lo voy a reedificar. Ellos dijeron, ¿cómo puede ser eso? Si este templo fue edificado durante 46 años, ¿cómo es que tú dices que lo derribemos y que en 3 días lo vas a reedificar? Pero el escritor Juan añade y dice, lo que no sabían ellos es que él hablaba del templo de su cuerpo. Vimos entonces que en esa escena Jesús estaba sustituyendo el templo físico, el templo centro prácticamente, por así decirlo, de la idolatría, que se había convertido en un centro de negocios donde se aprovechaban de los pobres. Lo estaba sustituyendo por el templo de su cuerpo. En otras palabras, estaba anunciando de una manera profética que una vez que eso fuera, que tu cuerpo fuera destruido, a los 3 días levantaría su glorioso templo. Y ese templo no es nada más y nada menos que la iglesia, su eclesía, que es el templo del Dios viviente, donde Él ha venido a vivir. Por lo tanto, el Evangelio de Juan es un evangelio que nos muestra cómo Dios, a través del Cristo encarnado, fue sustituyendo todo lo que concierne al antiguo pacto y sus tradiciones y sus estructuras para que termináramos entendiendo que la vida se nos había manifestado y que de esa vida manifestada podemos hablar. Por lo tanto, amados, hoy quiero que compartamos en el capítulo 3, que es el famoso capítulo 3, donde Jesús tiene un encuentro con Nicodemo. Jesús se encuentra con Nicodemo. Y en ese capítulo 3 voy a estar leyendo allí versículo 1, pero quiero regresarme un poquitito en el capítulo 2, los últimos 3 versículos del capítulo 2. Note, capítulo 2, verso 23 del Evangelio de Juan. Capítulo 2, verso 23 del Evangelio de Juan. Note lo que dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y el capítulo 3 entonces inicia diciendo, y había un hombre de los fariseos. Tenemos que enlazar eso, porque recuerde que no fue escrita por capítulos y versículos, era un solo escrito. Entonces, a veces la división de capítulos y versículos tiende a generar en los creyentes como que podemos tomar los textos aislados y usarlos
aislados de su contexto. No, esto es un solo escrito. Por eso dice después de terminar que él no se fiaba en el hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Dice entonces que había un hombre, o sea, de esos hombres, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, ojo, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. Lo que dice el 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dice por segunda vez esa duda de Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quiero dejarlo hasta ahí y quiero que compartamos un poco, mis amados, de este maravilloso pasaje. Es un excelente pasaje por todo lo que les he venido diciendo de lo que el Evangelio de Juan contiene. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan o cualquier evangelio o en sí cualquier texto bíblico, tendríamos la necesidad urgente de evitar caer en el error de automáticamente querer, escúcheme bien, interpretar lo que leemos de acuerdo a nuestro entendimiento humano. Es muy común en nosotros, los lectores de la Biblia, de querer interpretar de una, a ver, ¿qué es lo que significa esto para mí? Recuerde que hay un principio muy clave en la exégesis, que es que cuando leo un texto, el interés del lector debe ser saber lo que el autor quiso decir. Saber lo que el autor quiso decir. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos tienen algunas connotaciones muy importantes. La Biblia, por ejemplo, fue escrita en un tiempo diferente. Ojo con eso. Fue escrita en tiempos diferentes a los nuestros. Fue escrita en un lenguaje o en una lengua diferente a la nuestra. Fue escrita en un contexto sociocultural diferente al nuestro, aún geográfico diferente al nuestro. Por lo tanto, esas son algunas de las dificultades cuando nos acercamos a la Biblia. Es por eso que se aconseja que los lectores de la Biblia seamos serios en el estudio de la palabra y no estemos extrayendo textos de aquí y de allá como cuando usted toma recetas para hacer algo. Yo siempre he repetido esto y es que algunas Biblias traen en las últimas páginas o en las primeras, por ejemplo, como una receta, un recetario. ¿Qué hacer cuando usted tiene angustia? Lea el Salmo tal. ¿Qué hacer cuando tiene dolor de no sé qué? Lea tal. Pero la palabra no es para ese tipo de cosas. La palabra es para ver el testimonio de Cristo. Toda la escritura es un testimonio de Cristo. Él dijo que la palabra, la escritura que los judíos leían era un testimonio de él. Por lo tanto, cuando tomes la Biblia, tomes la escritura, tú tendrás la necesidad de ir a ella con la idea clara que vas a ver el testimonio de Cristo. Salvo que ahora, si eres un creyente, un hijo de Dios, el Cristo que la escritura testifica está dentro de ti.
Y al estar dentro de ti, cuando lees la escritura, lo que se te ilumina es todo lo que Él en esa escritura tiene para que lo que hay dentro de ti sea incrementado hasta llegar a la plenitud del varón perfecto. Por lo tanto, mis amados, hoy hablamos un poco acerca de el nacimiento de los hijos de Dios, o el nuevo nacimiento, por así decirlo, porque ¿qué otro tema se le puede poner a ese pasaje? Ninguno más. El tema central de ese pasaje es el nacer de nuevo. Hemos oído mucho hablar del nacer de nuevo. Yo recuerdo que se nos enseñaba el nacimiento nuevo, varios pasos para nacer de nuevo. Yo recuerdo que estando en otro tiempo, en el proceso de entendimiento, se nos enseñaron 4 pasos para nacer de nuevo. Y uno creía que el nacimiento nuevo era una obra en la cual uno mismo la llevaba a cabo. Uno decía, bueno, ya reconocí mis pecados. Bueno, ya me arrepentí de mis pecados. Bueno, ya le pedí perdón a Dios por mis pecados. Bueno, he nacido de nuevo. Pero cuando uno entra a esta escritura, se da cuenta que el nacimiento nuevo, que el nuevo nacimiento no es una obra de nosotros, no es una obra suya. El nuevo nacimiento es una obra del Padre. Ninguno de los que hoy hemos nacido, naturalmente hablando, somos hijos de nuestros papás, tuvimos algo que ver. Yo le hago una pregunta, ¿tuvo usted algo que ver en el nacer de sus padres? Usted podría decir, es que yo nací de mi papá y mi mamá porque yo quise, o yo hice estos pasos para nacer. Déjeme decirle que usted no hizo nada para nacer. Usted no tuvo ni la más mínima, escúcheme, participación en su nacimiento físico. De la misma manera, el nacimiento nuevo no es una obra de nosotros. Lo importante es entender que el Espíritu Santo produce en nosotros esa revolución y somos engendrados en Cristo por la semilla del Padre, una semilla incorruptible. Por lo tanto, mis amados, el nuevo nacimiento, según la palabra de Dios, es lo mismo que decir la regeneración. Quiero que escuche esto. A manera de introducción, el espíritu de nosotros, los seres humanos, fue regenerado una vez el Espíritu de Dios fue impartido en nuestro espíritu. Entonces, en el espíritu ocurre la regeneración. Escuche esto, en el alma ocurre la transformación y en el cuerpo ocurre la manifestación. Por favor, tenga en cuenta estos 3 puntos que son muy importantes. En nuestro espíritu ocurre la regeneración, que es el nacimiento nuevo. En el alma ocurre la transformación, que es el efecto de la regeneración del espíritu, de la realidad del espíritu impartida al alma, pero esa transformación tendrá una manifestación. Es entonces que el ser completo, espíritu, alma y cuerpo, es totalmente, escúcheme, inundado y saturado de la realidad de la vida que a usted y a mí se nos imparte desde el espíritu en el nuevo nacimiento. Entonces, esto se comprende de qué manera, que una vez usted cree en Cristo, por la gracia de Dios, su espíritu es reconectado con Dios inmediatamente. Hay una regeneración que lo dice Tito en su carta, capítulo 3, verso 5. Note lo que dice en la carta Pablo a Tito. Dice, capítulo 3, verso 5. Dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. Note lo que está Pablo diciéndole a Tito ahí en su carta, capítulo 3, verso 5. Sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue, ojo con lo que dice en esta versión, fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Esto es muy importante. Eso ocurre en su espíritu. Entonces, si tú has creído en Cristo, si tú has caminado o has estado caminando con Dios, has nacido de nuevo, pero desde tu espíritu. Ahora, eso que continúa en el proceso de la vida cotidiana es la transformación, que no es más que el incremento de la vida de Cristo que está en tu espíritu, en tu alma, para que entonces haya una manifestación. Entonces, el nuevo nacimiento es el inicio, es la plataforma. ¿Por qué? Porque es la impartición del Espíritu en nuestro espíritu para que proceda, inicie un proceso de cambio, de transformación que se va dando en nuestra vida real a medida que vamos siendo entendidos de lo que Dios nos ha
dado. Pero veamos un poco qué fue lo que pasó en este capítulo 3 que leímos, no sin antes hablar un poco de los últimos 2 o 3 versículos del capítulo 2. En el capítulo 2, verso 23, dice que estando en Jerusalén, muchos creyeron en Jesús. El texto dice, muchos creyeron en Jesús, pero dice algo que nos muestra cuál fue la motivación de ellos al creer en Jesús. Dice, muchos creyeron en Jesús por las señales que hacía. Interesante eso, por las señales que hacía. Pero luego dice, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que hay en el hombre, porque conocía lo que hay en el hombre. Note, ¿por qué fue que esa gente creyó en Jesús? Por las señales que vieron. Luego dice, y había un hombre más de aquellos que Jesús no se fiaba. Un hombre llamado Nicodemo. Nos muestra claramente el hombre, su identidad, llamado Nicodemo. Luego Juan dice que era de los principales de los fariseos. Lo que nos muestra la historia era que Nicodemo era uno de los que hacía parte de ese Sanedrín, de ese cuerpo de ancianos que tomaba decisiones en el pueblo junto con los sacerdotes. El Sanedrín constaba de 71 personas, pero allí estaban los maestros de la ley, que hacían parte de los fariseos, pero también los sumos sacerdotes. Luego dice que este vino a Jesús de noche. Analicemos un poco. Vino de noche. Y como estamos pensando y entendiendo, mis amados, que el Evangelio de Juan, cuando nos dice algo, nos está queriendo decir algo más allá que lo que vemos a simple vista. Cuando dice vino de noche, esta expresión de noche lo que indica es la condición en la cual se encontraban los judíos. La condición en la cual se encontraban los judíos, en otras palabras, se encontraban de noche. ¿Qué indica eso? Se encontraban en tinieblas, ¿verdad? Pero cuando llegan de noche a Jesús, uno puede pensar, ay, no le da pena venir de día. No, pensemos qué fue lo que Juan quiso decir cuando dijo vino de noche. Lo que Juan está diciendo, recuerde que hay un contraste muy maravilloso en el Evangelio de Juan, que es vida, luz con tinieblas. En el capítulo 1 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Por lo tanto, Juan está haciendo un paralelo desde el capítulo 1 de la ley que vino por Moisés y la gracia que vino por Cristo. De la luz y las tinieblas, desde ese paralelo se desarrolla todo el Evangelio de Juan. Por lo tanto, cuando Nicodemo viene, dice Juan, de noche, nos está diciendo, es uno de los que están en la noche. Ahora, note lo que Nicodemo dice, rabí, que la expresión rabí significa maestro. Ahora, considera a Jesús un maestro porque él también era un maestro, lo trata de igual a igual. Pero note lo que dice, sabemos. Él no dice yo sé, él dice sabemos. ¿Qué le indica a usted la expresión sabemos? Lo que está diciendo es que el grupo del Sanedrín sabían que este hombre con el cual él estaba hablando, que era el maestro, tenía que ser enviado de Dios, pero por una razón muy similar a los anteriores hombres de los últimos 3 versículos del capítulo 2. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, para Nicodemo, Jesús era enviado de Dios como maestro por las señales que hacía. Note que esto es muy interesante que comprendamos, o sea, la línea del Evangelio de Juan. Escúcheme esto, este grupo, estos judíos que estaban representados allí en Nicodemo, representan la ley de Moisés. En el Evangelio de Juan, como les dije, las bodas de Caná allí representan la sustitución del antiguo pacto con el nuevo pacto, solo que ellos no lo entendían. La charla con Nicodemo representa la sustitución de la ley de Moisés en tablas de piedra frente a la verdadera ley del espíritu de vida allí manifestada a través del Cristo encarnado. Entonces, cuando Nicodemo se presenta como representante de la ley de Moisés, se presenta frente a la misma manifestación de la gracia. Recuerden que Juan dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Cristo Jesús. Ahí estaban, si podemos así decirlo, Moisés y la gracia. Cuando Nicodemo lo ve, obviamente se dirige a él desde el entendimiento
de la ley, que era un entendimiento de una realidad externa, una realidad que constaba de tradiciones, de rituales y de cosas externas, pero que no producían la vida que la gracia produciría en los hijos de Dios. Por lo tanto, Nicodemo viene hablando como un judío experto en la ley, pero lo que no sabe es que cuando él dice, nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él, la respuesta de Jesús no es una respuesta que de repente, digamos, yo diría, humanamente hablando, ¿cómo es que Jesús ni siquiera le dice, hola Nicodemo, ¿cómo estás? No, él de una le dice, ¿sabes una cosa? Te lo aseguro, que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. La expresión de Jesús fue fuerte. Lo que le está diciendo es, tú vienes a mí como llamándome como maestro de la ley, porque tú estás pensando en tu concepto, escúcheme, el concepto del reino de Dios, de los judíos, era que el reino de Dios sería llevado a una realidad humana, pero se necesitaba el Mesías para que la gente, por el poder del Mesías, pudiese cumplir la ley al pie de la letra, y de ese cumplimiento de la ley se producía un reino glorioso de Dios, según los judíos, que derrocaría todo sistema humano y se establecería en la tierra. Con esa mentalidad Nicodemo viene, pero cuando Jesús le dice, te aseguro, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante esto, porque note, la expresión nacer de nuevo, en el griego lo que significa o traduce es el que no nace de arriba, el que no nace de arriba. Y la respuesta de Nicodemo es, ¿cómo puede hacerse esto? Sigue respondiendo Nicodemo, ¿desde qué entendimiento? Desde el entendimiento natural, tradicional, de alguien que no tenía la iluminación del Espíritu, porque esta iluminación del Espíritu no puede estar en nosotros si no ha habido el entendimiento de un nuevo nacimiento. Dice, ¿cómo puede hacerse eso? Note lo que dice, ¿acaso puede el hombre volverse nuevamente al vientre de su madre y nacer? Note, eso es típico de los que operan en el pacto de la ley. Es típico porque piensan que todo se puede hacer desde un esfuerzo natural y humano. Oh, me toca acaso volverme al vientre de mi madre y nacer. Lo está viendo todo desde una plataforma humana, material y literal. Pero Jesús le dice algo mucho más poderoso. Nuevamente le dice, te aseguro que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Note que hay dos cosas importantes. Número uno, no puedes ver. La expresión ver en griego hace alusión a vislumbrar. Esa palabra traduce vislumbrar, lo que dice, si tú no naces de nuevo, no puedes vislumbrar el reino de Dios. Una cosa es ver el reino de Dios, pero otra cosa es entrar en el reino de Dios. Después le aclara, si tú no naces de nuevo del agua y del Espíritu, recuerde que usted lo sabe, agua allí es el ministerio del Espíritu, de la palabra. Efesios 5:26 lo dice, que Él nos lavó, o sea, a la iglesia, en el lavamiento del agua pura por la palabra. Por lo tanto, mis amados, ese verbo nacer, que es la palabra griega genao, y genao traduce regenerar, engendrar, dar a luz, concebir. Este verbo aparece en ese pasaje que leímos del capítulo 3, 8 veces. Nacer, 8 veces. Note, 6 veces aparece por boca de Jesús y 2 veces por boca de Nicodemo. ¿Qué es lo que Juan está queriendo mostrarnos? Que la única manera de que los hombres tuvieran vida en Cristo, como es el propósito del libro de Juan, es naciendo de nuevo, naciendo de arriba. Note, nacer de arriba, repito, podemos hacer la comparación, no tiene nada que ver usted, no, ay, la verdad que este año sí voy a nacer de nuevo. No se trata de eso, porque tú no tienes nada que ver en eso. Es la obra del Espíritu, pero que una vez naces de nuevo, te dan una
realidad de vida, una transformación. Te ubica, te hace hijo, porque no eres engendrado de voluntad de varón, de hombre, sino engendrado por Dios en Cristo. Y aquí está la diferencia. Nicodemo era un hijo de Dios, creado por Dios, pero Jesús le está hablando de pasar a ser un hijo engendrado. Porque una cosa es un hijo creado y otra cosa es un hijo engendrado. Engendrados en Cristo, lo que indica es la misma genética de Cristo. Por lo tanto, mis amados, Nicodemo continúa mostrándonos el conocimiento de un hombre en la tradición. El conocimiento de un hombre donde está acostumbrado a operar en sus propios esfuerzos, en sus propias fuerzas. Y es aquí donde quiero que sepas que la expresión nacer de nuevo, ese verbo, esa palabra geneo, nacer, y esa expresión nuevo o de nuevo es anoten. Lo que dice significa es de arriba. Genao, anoten, nacer de nuevo, lo que significa es cambio de naturaleza. Ojo con esto. Nacer de nuevo, lo que significa es cambio de naturaleza. Note, por eso es que el apóstol Pedro en su carta dice que el Señor nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Y aquí tenemos que ser muy claros, porque lo que el Señor Jesús le dice a Nicodemo es que si no nace de nuevo no puede ver el reino. ¿Sabe por qué le dice eso? Porque dice, porque lo que es nacido de la carne es, le voy a parafrasear en una traducción más clara ese versículo. Lo que es carne produce carne, pero lo que es del espíritu produce espíritu. Es lo que está diciendo. Por lo tanto, un creyente que aunque cree haber nacido de nuevo, pero sigue produciendo carne, eso determina que no ha entendido. Porque tenga en cuenta que una vez el creyente nace de nuevo, opera en el nuevo pacto, ya no en la ley, operando en el pacto de gracia, es un creyente que va a crecer, es de acuerdo al entendimiento. El apóstol Pablo lo aclara en Romanos 12, la manera en que podemos ser transformados. Un nacido de nuevo necesita ahora pasar a ser transformado en un proceso. Dice el apóstol Pablo, es entonces de acuerdo a la renovación del entendimiento, porque si su entendimiento no es renovado por la obra del Espíritu, aunque hayamos creído en Cristo, seguiremos todavía siendo niños. Esto es clave, porque el niño nace y es un ser humano ya con todas sus potencialidades. Pero ¿qué tal si el niño se queda en la etapa de 2 años por toda la vida? Bien, es un ser humano, un hombre con todas sus capacidades allí, implícitas en su cuerpo, intrínsecas en su cuerpo, pero sin desarrollarse. Por lo tanto, lo que indica esto, amados, es que el nacer de nuevo es la primera etapa que me lleva a mí a medida, según Romanos 12:2, que vamos renovando el entendimiento por la palabra, vamos entonces haciendo lo que dije al comienzo, esa transformación en el alma, para que entonces haya una manifestación. Note que el apóstol Pablo en Romanos 12 nos muestra esa realidad. Dice, ahora les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué indica eso? Ahora que ustedes ya han sido nacidos en Cristo, que han sido justificados en Él, que tienen al Espíritu, que la ley del Espíritu de vida está en ustedes, les ruego, o sea, ya han nacido de nuevo, ahora presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico. Dice entonces, ojo, pero no se puede lograr eso conformándose al sistema, sino más bien transformándose por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Te hago una pregunta. ¿Eres tú como Nicodemo todavía? Note, Nicodemo conocía la ley. Es más, era un intérprete de la ley de Dios. Era la palabra de Dios en la época. Era lo que había. Era la manera como Dios había dado su testimonio de que vendría el Cristo a esta tierra. Nicodemo conocía la palabra. Nicodemo la interpretaba, pero Nicodemo no conocía la vida. Aquí podemos ver algo muy importante. Podemos conocer la Biblia,
Podemos saber qué hacer, podemos hasta predicar sermones elocuentes, podemos hasta mostrar un lenguaje muy evangélico, podemos hasta mostrar actitudes evangélicas, pero mientras no tengamos la vida que Él vino a darnos desde el Espíritu, seguiremos siendo un Nicodemo más en esta tierra. Lamentablemente hoy tenemos un flagelo en el Evangelio. Es que el Evangelio está lleno de Nicodemos. Gente que sabe la ley. Gente que sabe, pero desde una plataforma de la carne. Por eso es que muchos creyentes dicen, yo sé que un día Cristo va a venir. Y si bien hoy yo estoy en esto, sí, que venga o lo que sea. Pero ellos no están viviendo en la vida del Hijo desde ya. Porque siguen esperando de manera externa una venida visual para que entonces, dicen algunos, yo sé que en ese momento que Cristo venga, yo voy a ser transformado. Papá, la transformación es un proceso desde el nacimiento del Espíritu en tu vida. Comienza ese proceso. En otras palabras, tú quieres ir al cielo, vive el cielo desde acá. Tú quieres que Cristo venga, entiende que vino a tu vida desde el Espíritu. Y si no se incrementa esa transformación, entonces la evidencia que muestras es que eres un Nicodemo. Tenemos dos tipos de creyentes: los Nicodemos y los nacidos de nuevo. Los Nicodemos piensan que todo se puede desarrollar por su esfuerzo humano. Los Nicodemos dicen, la verdad es que si yo no estoy en esa congregación, las cosas no funcionan bien. Es que yo soy el más dadivoso allí, entonces hago falta. Es que yo soy la columna financiera. Es que yo soy el mejor de los servidores. Es que yo, porque los Nicodemos operan todo desde su alma rebelde, desalineada y adámica, pero cuando se encuentran con el Cristo encarnado, que es el autor de la vida, que es la luz que esa vida produce, entonces van a chocar. No entienden. Tenga en cuenta esto: los creyentes tipo Nicodemo nunca entienden el evangelio de la gracia. Los creyentes tipo Nicodemo nunca entienden el evangelio de la gracia. ¿Cómo puede hacerse esto?, dice Nicodemo. ¿Ha escuchado usted creyentes que dicen eso que el pastor está predicando? Esa moda del nuevo pacto no es más que un movimiento, dicen, del nuevo pacto. ¿Cómo van a creer que ahora uno? Entonces siguen Nicodemo actuando, operando Nicodemo. Pero note que esto es muy importante. Tenemos que saber que nosotros en Cristo hemos nacido de arriba. La expresión del griego de arriba lo que determina es nacimos de Dios. Algo superior o alguien que se llama Cristo, fuimos engendrados en Él. Por lo tanto, amados, lo que está haciendo en el capítulo 3, del versículo 1 al 16, es que el Cristo encarnado, y Juan lo plasma en su escrito, está sustituyendo la ley de Moisés por la gracia. ¿Vale? En el evangelio de la gracia, el cual muchos han estigmatizado diciendo que el evangelio de la gracia es licencia para pecar, que el evangelio de la gracia entonces somos libertinajes liberales, es porque siguen como Nicodemo. Pero cuando el evangelio de la gracia, que no es más que la misma persona de Cristo impartido en nosotros, es una realidad de vida, se nos ilumina por la obra del Espíritu, esa gloriosa realidad, mi amado, es un nuevo nacimiento. Dice la palabra en Tito, es como si hubiéramos nacido de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque un niño que recién nace no odia a nadie. ¿Será que un niño recién que nació y el doctor le va a cortar el cordón umbilical dice, lo odio, doctor? Un niño que recién nace no odia a nadie. No tiene que perdonar a nadie, ¿verdad? No tiene complejos, no tiene sentimientos de rechazo, no tiene sentimientos de culpabilidad. Su único deseo es estar pegado al regazo de su mamá para alimentarse. Por eso el nuevo nacimiento lo que produce son hijos libres de todo tipo de situaciones adámicas. Tú necesitas, y yo necesito entender, escúchame bien, lo que necesitamos entender es que ahora en Cristo hemos sido libertados de toda situación adámica. ¿Qué son las situaciones adámicas? Son aquellas que siempre te llevarán a estar en contra o en choque
de la realidad de la gracia de Dios. Son aquellas que de repente te hacen llevar a un punto de pensar, no, yo no voy a seguir más con esto, ya no me soporto más a mi esposo, no me soporto más a mi familia, no me soporto más a mi jefe. Eso es una evidencia que todavía hay situaciones adámicas. Pero si naciste de nuevo, tú vas a ir entendiendo por la obra del Espíritu en un proceso que ahora nosotros operamos desde una ley. Romanos 8:2 dice, llamada la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús le expresa a Nicodemo una realidad espiritual, eterna e interna. Y Nicodemo estaba tratando de abordarlo desde una realidad tradicional, externa y basada en rituales y ceremonias. Repito, Nicodemo lo abordó desde una realidad externa, una realidad tradicional donde el hombre es quien participa. Jesús le responde desde una realidad eterna que debe ser interna y que se manifestaría a manera de vida eterna. Por lo tanto, ahí hubo un gran choque. No pueden mezclarse las dos. No puede haber una mezcla. Tranquilo, Nicodemo, tú estás bien. No, sigue con tu ley, que así vamos a ir bien. No, Jesús dijo, te aseguro. O sea, Jesús dijo, es imposible que tú veas el reino, porque Jesús sabía que la idea de Nicodemo era, este es el Mesías porque las señales que hace son muy importantes. Y este Mesías, más allá de lo que Nicodemo pudo expresar, su pensamiento era, según lo que Juan nos muestra, este Mesías nos puede traer el reino. Porque ellos sabían que la ley anunciaba que el Mesías traería el establecimiento del reino. Pero él veía el reino de manera externa. Mucha gente aún ve el reino de manera externa. Mucha gente dice, wow, qué rico el reino de Dios. Ahora sí está en el reino de Dios, se relajan, colocan su hamaca y nadie los mueve de ahí. Si antes ofrendaban, ya no ofrendan. Si antes perdonaban, amaban, ya no. Si antes oraban, ya no oran porque están en el reino. Nicodemo necesita nacer de nuevo. Entonces, por lo tanto, ese reino que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era el reino donde los hijos eran nacidos del rey. No donde los hijos eran nacidos de la esclavitud. Porque note que la ley y la gracia, el contraste que tienen es que los de la ley son esclavos. Pero los de la gracia son libres. Pablo lo habla en Gálatas 4. Habla de la analogía de Sara y Agar. Agar representa al monte Sinaí, que da hijos para esclavitud. Pero Sara habla del monte Sión, la Jerusalén celestial, que da hijos para libertad. Por eso es que Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Por qué? Porque lo que vino a traer fue el rompimiento de una vida de esclavitud a una vida de libertad, pero nada de lo que es actividades externas sin vida interna puede producir libertad. Por eso es que después de muchos años te das cuenta que llegas a un punto que eres el mismo con las mismas ganas de pelear, con las mismas ganas de causar división, con las mismas ganas de traer complicaciones, porque tienes que saber que cuando tu obrar no es cambiado, es porque todavía sigues en Nicodemo. Por lo tanto, amados, para Jesús el reino de Dios era una realidad espiritual, pero para Nicodemo el reino de Dios era una realidad terrenal. Estamos viendo las dos cosas. Nicodemo representa la ley de Moisés. Jesús es la gracia manifestada, porque Juan lo dice, se nos manifestó. Entonces, Nicodemo representa un reino, alguien que esperaba un reino terrenal. Pero Cristo allí, el Cristo encarnado nos muestra la realidad del reino, que era una realidad espiritual. Note, pero ese reino, como era espiritual, estaba ligado sí o sí a un cambio. Y aquí viene el punto. Porque más allá de toda situación que Nicodemo no entendía, lo que Nicodemo no quería era cambiar. Lo que Nicodemo está diciendo, no, es imposible que yo me devuelva de todo lo que he aprendido en estos 60 años, más o menos, y volver de cero. Tómelo por ese lado, porque así es. Volver de cero. Wow. Y aprender de nuevo. Por eso es que a mucha gente le cuesta entender el evangelio del nuevo pacto. El evangelio de la gracia de Dios. Porque dice, no, es que yo aprendí así.
Y nacer de nuevo es volver. Nacer de nuevo es nacer sin prejuicios, sin paradigmas religiosos, sin estructuras humanas, sin cosas que te hayan cuadriculado a normas de hombre. Entonces, lo que Nicodemo dice es, la verdad es que no se puede, maestro. No, maestro, yo no creo que yo estudié toda mi vida para ser rabino, para ser maestro de Israel, maestro de la ley. ¿Dejar eso? Y Jesús dice, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Note esto. Nicodemo representa ley, religión, tradición. Entonces, Jesús allí está hablando del reino, vida, nacimiento nuevo, vida del Espíritu. El reino no es compatible con lo que Nicodemo había aprendido. Por favor, escúcheme esto. Porque usted y yo podemos ahora estar hablando del nuevo pacto, pero seguir como Nicodemo, sin entender nada. Y si no entendemos nada, seguimos operando desde la naturaleza adámica. Pero cuando entendemos, los ojos del entendimiento son iluminados, entonces vamos a ver claramente todas las cosas que se nos han dado en el nuevo hombre, en Cristo. Entonces, mis amados, quien permanece en la mentalidad de la ley tendrá necesariamente una idea deformada del reino. Anote ese concepto, que ese concepto es poderoso. Quien permanece todavía con la mentalidad de Nicodemo, por así decirlo, de la ley, tendrá sí o sí una idea deformada del reino de Dios. La pregunta que te hago es, ¿cuál es la idea que tienes del reino? Muéstrame la idea que tienes del reino y te diré dónde estás. Perdón. Muéstrame la idea que tienes del reino y te diré dónde estás. La idea de Nicodemo era deformada. Note, por lo tanto, nunca percibirá quien está en esa mentalidad como Nicodemo, nunca percibirá en qué consiste la verdadera realidad del reino. Por eso es que hay creyentes, y no por acá en estos lugares de Colombia, en otros lugares del planeta, que pueden pasar años, pueden saberse la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pueden cantar las mejores canciones, pero detrás de ese cascarón solo hay muerte. A los pocos días usted los ve hablando mal de los pastores, los ve hablando mal de los hermanos, los ve yéndose a otros lados por allá, volviendo de donde Dios los sacó. Por lo tanto, amado, lo que hace el reino es interrumpir de manera abrupta, interrumpir esa vida que se traía. Porque si habla de nacer de nuevo es porque lo viejo fue aniquilado. Por eso es que en Colosenses 3, y aquí va apuntando esto, mis amados, Colosenses 3 es clave. Colosenses 3 es un pasaje escrito únicamente para los nacidos de nuevo. Que nacer de nuevo es también sinónimo de resurrección, resucitados. Colosenses no es un pasaje que usted le va a decir a un inconverso, le va a decir a alguien que no ha creído en Cristo, mire, lea Colosenses que dice acá, hagan morir. Nunca le digas Colosenses 3 a un muerto que no ha resucitado, ni ha nacido de nuevo, porque no puede. Por eso Colosenses 3:1 dice, si ustedes han nacido de Dios, si ustedes han sido resucitados por Dios, busquen las cosas de arriba, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y da una razón, porque han muerto. Y si usted ha muerto, en Cristo ha muerto. El resultado es que usted ha nacido de nuevo. El resultado, porque para que haya un nacimiento o una resurrección, tiene que haber una muerte. Hombre, hermanos, ¿cuál es la evidencia de alguien que ha muerto y ha resucitado? Colosenses 3:5, hace morir. No es que usted no le va a dar bronca, a usted sí le va a dar bronca, le van a dar ganas de estallar, pero usted las hace morir desde la realidad del entendimiento del nuevo nacimiento. Si tú estás nacido en Cristo, tendrás que entender sí o sí que ahora hay un gobierno en tu vida, porque de paso no es tu vida, es la vida de Dios. Recuerde que Juan habla de la vida, para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Por lo tanto, Jesús dice, si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, nacer allí es una interrupción, hay un antes y un después.
los hijos de Dios, mire, yo quiero decirle algo, lo más glorioso debería ser que los entendidos en el Evangelio de la gracia, del reino, en el nuevo pacto, sean gente que evidencien a los cuatro vientos, no porque lo griten, que evidencien que han sido resucitados. Que evidencien que han sido resucitados. ¿Por qué? Porque la vida de los resucitados tiene estas características. Número uno, no hay limitantes que les impidan ser la expresión de la vida del Hijo. Repito, para un resucitado no hay limitantes que le impida ser la expresión de la vida del Hijo. Por ejemplo, ya no habrá este tipo de conceptos. No es que yo me fui de la iglesia porque el pastor no me saludaba, no me visitaba. No has nacido de nuevo. Porque frente a esas cosas que podamos percibir, que no me vieron, que no me saludaron, es allí donde se identifica si quien domina es el alma o quien gobierna es el espíritu. Por eso es que Jesús dijo a Nicodemo, hombre, lo que es nacido de la carne, ¿se puede volver? No. Lo que nace de la carne, hermano, usted le puede untar aceite. Lo que es nacido de la carne, usted le puede echar 20 días de ayuno. Usted le puede echar sacrificios. Usted le puede echar agua bendita, le puede echar sal, le puede echar lo que sea. Pero lo que es nacido de la carne solo produce carne. Por lo tanto, no hay otra opción. O usted nació en la carne o es nacido del espíritu. Porque es nacido del espíritu, lo que es nacido del espíritu, entonces lo que produce es una realidad del espíritu. Por eso es que esos creyentes que usted ve, y espero que usted no esté en ese grupo que usted dice, estoy enojado con el pastor, estoy enojado con el líder, enojado con el vecino. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu aprende a manejar estas realidades desde esa plataforma. Por eso es que Jesús dice a Nicodemo, tiene que haber un nuevo nacimiento que indica que es un nuevo comienzo. Y el verso 7 nos muestra, en Génesis 2:7, más bien, nos muestra algo muy importante. En Génesis 2:7 dice la palabra, y el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabe usted que la palabra ser viviente y es alma viviente? Y esto es muy claro, el hombre, el alma viviente del hombre es el resultado de la unión del soplo de Dios en el cuerpo que había formado. Al unirse los dos, se desarrolla algún resultado y es el alma viviente. Luego el hombre, cuando peca, desobedece a Dios, comienza a operar en un alma totalmente independiente de Dios. Pierde la noción de la razón por la cual había sido totalmente creado. Por lo tanto, a partir de ahí se operó un alma adámica, una naturaleza separada de Dios, separada de la gloria de Dios, actuando en sus propios razonamientos, muerto, escúcheme, tinieblas totalmente, convertido en mentira. A eso es que Jesús llama que esa alma viviente no puede operar en el reino, porque en el reino se opera desde el espíritu vivificante. Por eso es que Pablo dice, Adán, el primer Adán es alma viviente, pero el postrer Adán es un espíritu vivificante. Lo que está diciendo Jesús a Nicodemo es, tú no puedes pretender ver el reino siendo todavía un alma viviente. Porque para entrar al reino tienes que nacer de nuevo, o sea, del espíritu vivificante. ¿En quién estás? ¿En el alma viviente o en el espíritu vivificante, mis amados? Escríbalo ahí si usted puede escribirlo en sus comentarios. No, yo estoy en el espíritu vivificante. Entonces, dile eso a tu alma. Dile, alma mía, quien gobierna es el espíritu, porque soy nacido del espíritu. Y el alma, la razón por la cual fue creada es para que sea ella el ámbito donde el espíritu se incremente, note. Porque alguien preguntaba, pastor, ¿y por qué será que Dios nos hizo con alma? Porque el alma es el lugar donde el espíritu de Dios tiene que tener su incremento. Es para eso. Y el cuerpo es el instrumento donde esa realidad de espíritu y alma amalgamadas a esa gloriosa vida de Dios tenga una manifestación. Por lo tanto, amados, cuando se vive en la ley, en lo externo, en lo ceremonial, no se puede entender la realidad espiritual. Y quizás usted no hace ya ceremonias de la ley tradicional, pero todavía tiene expresiones de vida de la ley. Note que son expresiones que determinan que no hay dentro la vida de Dios, sino que se acostumbró a hacer cosas externas
Yo hago algo en la iglesia, dicen algunos. Yo sirvo en la iglesia. Pero eso no es la realidad de una persona que nació de nuevo. La realidad de alguien que nació de nuevo es que manifiesta a través de él, en todas partes, dice Pablo, Cristo manifiesta el olor de su conocimiento. En otras palabras, tú no puedes hacer parte del reino siendo un Nicodemo. Muy bueno lo de Nicodemo. Buenas intenciones. Wow, maestro, vienes de Dios. Bien, va bien, vamos bien. Estas señales son de Dios. ¿Y Jesús qué dice? Lo siento, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. En otras palabras, ¿estás acostumbrado a ver señales? ¿Estás pidiendo señales? ¿Quieres que Dios te haga algo? Pero yo quiero que tú entiendas algo más allá, dice Jesús. Y es que en el reino se tiene que nacer de nuevo para poderlo vivir. Por lo tanto, amados, la iglesia de hoy ha caído en esta situación. Siempre está enfocada en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios puede hacerme. El enfoque es, este año es el año que Dios me va a hacer algo nuevo. Señor, ¿por qué tanto tiempo orando y mi marido no cambia? Mi mujer no cambia. Es que no es lo que tú creas que Dios quiere hacerte. Es que es entender la obra que Él hizo en ti. Porque una vez entiendas la obra que Él hizo en ti, vas a quitarte el cascarón de Nicodemo y a resucitar en el espíritu vivificante. Por lo tanto, los nacidos de nuevo han tenido lo siguiente, escúcheme. Tenga claro esto, han tenido un saber para hablar y han tenido un ver para testificar. ¿Cómo así, pastor? Han tenido un saber para hablar y un ver para testificar. Juan 3:11 le dice Jesús a Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, Juan 3:11, y lo que hemos visto testificamos. Esto es clave. Lo que está diciendo en otras palabras es, cuando nazcas del Espíritu, lo que tú hables será el resultado de un saber, pero no un saber intelectual como sabiduría humana, sino un saber desde la iluminación de los ojos del entendimiento. Luego dice, y lo que hemos visto, testificamos. Tu testimonio, que ahí es martureo, será el resultado de lo que has visto. ¿Qué es lo que has visto? ¿Sabes qué es lo que dice la palabra al apóstol Pablo cuando el Señor le agarra? Hechos 26. Dice, me he aparecido a ti para que seas testigo de las cosas que has visto. Porque cuando uno quiere ser testigo de lo que no ha visto, es un testigo falso. Ay, el poder de Dios, poderoso, yo soy hijo de Dios, pero ¿qué has visto? Y la palabra ver ahí tiene que ver con una revelación. O sea, yo soy un testimonio de la revelación de Dios. Yo hablo lo que sé. Jesús dice, lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Un testigo, cuando uno va a los juicios, a las audiencias, y se requiere en el juicio oral un testigo, el testigo, hermanos, tiene que saber para poder hablar. Y tiene que haber visto para poder testificar. Y cuando el testigo está frente al juez, que el abogado lo presenta como un testigo en el caso, el juez le dice, sépase que usted ha sido notificado acá y traído acá para hablar desde la plataforma de la verdad. Pero un testigo que no haya visto algo y testifique en una corte algo, es un testigo falso que en Colombia es procesado como un delito. Y pareciera ser que en el reino de Dios hay muchos testigos falsos. Porque cuando yo no he visto nada, o sea, no ha habido esa revelación, todo lo que voy a hablar es hipocresía. Todo lo que voy a hablar es falsedad. Tú puedes tener un lenguaje bonito de la revelación de Cristo, un lenguaje de nuevo pacto, un lenguaje de gracia, de reino, pero mañana estás tirado en la basura porque no ha sido más que un lenguaje aprendido. Pero cuando tú has visto algo, se te ha revelado. Pablo dijo, a mí se me reveló Cristo, el Padre lo reveló en mí por la gracia. Entonces, ¿por qué le dice Jesús a Nicodemo eso? Ojo, Nicodemo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Porque le está diciendo que la gente que nace del Espíritu, esa gente es diferente, mis amados. Escúcheme algo.
La gente nacida del Espíritu es diferente. Note, esa gente que nace del Espíritu ya no son aquellos que andan diciendo, es que yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. No. Porque él dice que los que nacen del Espíritu son como el viento. No saben para dónde van ni dónde vienen. Usted solamente oye y dice su sonido. ¿Qué es lo que indica eso? Que los que son nacidos del Espíritu son gente que son guiadas por el Espíritu. Si tienes tu propia agenda, independiente a la agenda de Dios, tendrás que revisar si eres Nicodemo o eres del ámbito del Cristo resucitado, del Jesús que está manifestando al Cristo la vida eterna. Nicodemo tenía su propia agenda y su agenda estaba enfocada en el establecimiento del reino en la tierra. Pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, porque en el reino la agenda la pone el rey. Y me puedo acordar como si fuera hoy. Enero de 2020, diciembre finales. Muchos decían, 2020 es el año de la fructificación. 2020 es el año, es tu año, es el año de tu empoderamiento. Yo no escuchaba esas cosas. Yo me acuerdo que yo prediqué, 2020 no es, porque mi año es Cristo. Déjeme decirle algo, mi amado. Un nacido de nuevo, si no tiene un saber, no tendrá un hablar. Si no tiene un ver, que es revelación, no tendrá un testimonio. Romanos 6:6 dice, pero sabemos. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Dice la palabra que Pablo oraba para que los ojos del entendimiento fueran abiertos para que sepan. Ese saber es el resultado de ese nacimiento nuevo. Cuando tú sabes algo, puedes hablarlo con seguridad. Pero mientras tanto nos pasaremos como Nicodemo, andando de noche, ocultos entre las sombras, esos creyentes de sombras. Pero la luz se te apareció a ti para que ahora tú y yo podamos andar como de día. Primera de Juan 1:2. Primera de Juan 1, versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dijo el apóstol Juan. Ojo que él fue el que escribió el evangelio. Y la hemos visto. Y aparte dice, y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que Juan está diciendo es, yo no estoy hablando nada que no hayas visto ni hayas experimentado. Hasta que no haya un aparecer de Cristo en tu corazón, entonces hablarás lo que sabes y lo que has visto. Luego, Primera de Juan 4:14. Primera de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto. Juan es claro y repite mucho esa frase. Usa mucho ese sentido espiritual. Ver. Ojo, y nosotros hemos visto. ¿Sabe que el sentido espiritual de la vista en los hijos de Dios es el entendimiento? ¿Vale? Estoy hablando de ver algo físicamente. Y nosotros hemos visto y testificamos. En otras palabras, y nosotros hemos visto y por eso somos un testimonio que es martureo o martus, que está dispuesto a morir por lo que ha visto. Y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Tremendo, ¿no? Por lo tanto, todo lo que nace o lo que no nace, ojo, todo lo que no nace del Espíritu será siempre carne. No importa qué tan bonito haga las cosas, no importa qué tan hermoso se vista, qué tan largo se vista, no importa qué tantas Biblias tengas, qué cuántos conocimientos tengas, no importa qué tantos sacrificios hayas hecho, no importa qué tantos congresos hayas ido, pero si es nacido de la carne, es carne. Y eso no opera, eso no da gloria a Dios. Por lo tanto, hay dos principios de vida que Jesús le muestra aquí a Nicodemo en el reino, que son, escúcheme, o estás en la carne o estás en el espíritu. Estar en la carne es vida muerta, pero estar en el espíritu es vida y paz. Note. Entonces, son dos ministerios que Pablo después nos muestra en 2 Corintios 3. El ministerio de muerte y el ministerio del espíritu. Nicodemo representaba el ministerio de muerte, de condenación.
Pero el Cristo encarnado era la representación misma del ministerio del Espíritu. La pregunta es, amado, ¿en dónde estás? ¿Sigues al Señor por las señales que Él hace? ¿Por los milagros que quieres ver de Dios? ¿Estás esperando un milagro, ignorando que el milagro está en ti? ¿Que Él es el milagro en tu vida? ¿Estás deseando señales todavía? Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo comprobaba que era maestro Jesús solo por las señales, pero no por un aparecer en su corazón. Y Él le dijo, si tú no sabes, no hables. Si no has visto, no testifiques. Porque esta vida del reino se vive por lo que se ha visto. Y ese visto, recuerde, es entendido. Entender. Por lo tanto, mis amados, repito, lo que Jesús está haciendo con Nicodemo es sustituyendo la ley y estableciendo la gracia. Por eso dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por Cristo Jesús. Repito, todo lo que el capítulo 1, que es el prólogo, se va a desarrollar en todo el libro de Juan. Y la clave es la vida de Dios en los hijos. Nicodemo representaba al cristianismo de la época, por así decirlo, a la religión presente, el culto de la época, pero estaba sin vida. Y para tener la vida necesitaba nacer de arriba. Nacer de arriba tiene que ver con una obra soberana de Dios, que por el Espíritu la produce en mí, pero que yo luego soy consciente de esa vida que nació en mí y comienza mi proceso de no conformarme, sino más bien transformarme. Note, lo que se conforma se deforma, pero lo que se transforma manifiesta la forma de Dios. Por lo tanto, amados, ha sido un gran gozo poder compartir con ustedes esta noche y solo quiero decirles, o usted está en Nicodemo, en la ley de Moisés, o usted está en Cristo. O usted está operando desde su carne, o usted opera por el Espíritu. O usted es como el viento, o usted es una estructura rígida y tosca y llena de carnalidad. Pero hoy creo en el nombre de Cristo Jesús que usted vive por la vida que el Padre impartió en usted. Y desde esta vida no hay nada que la pueda destruir. Usted está en Cristo, por eso ni lo alto, dice Pablo, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni desnudez podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque tú estás nacido en Cristo. Amén, amén. Bien, amados, saludos una vez más a todos. Y meditemos en esto. O usted está en Nicodemo, en Moisés, en esa ley, o usted está en Cristo. Nacido de arriba, o seguimos todavía en la estructura rígida, donde dependemos de nuestros esfuerzos y de nuestras ideas. Y no olvide esto, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Revelación. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Por acá está mi amado Jorge Perdomo, desde Puerto Gaitán. Saludos, amado Jorgito, gran amigo. Tenemos también Ruby Ramírez, mi hermana, Lucía Quintero. Jorge Duarte, saludos, Jorgito. Marta Cecilia, bendecidos todos acá. Bueno, qué glorioso. Espíritu vivificante, dice Ruby. Muy bien, mis amados. Marlene Cuello, Carlos Fuente, todos los demás amados. Ofelia González, mi hermana Ofelia, saludos. Liliana, saludos. Oneida, saludos. Luis Gabriel Ríos, saludos. José Riveros, Luis Sánchez, saludos. Claudia Patricia Morón, saludos. Orlando Valdés.